Bueno, buenas tardes. Hoy, viernes 26 de marzo, estamos reunidas para realizar la defensa de tesis en forma virtual de Mauro Olivieri. Entonces, en primer lugar, para dar inicio al acto de defensa, le damos la palabra a Mauro para que realice su exposición. Bueno, perfecto. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Ahí pueden ver. Sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, cualquier cosa avísenme. Ana me avisa por WhatsApp si llego a desaparecer o algo. Me avisan. Bueno, empiezo con la exposición entonces. Aparece como un cuadrado blanco en el medio, no sé si todos lo ven o está bien. Esa es la pantalla de Mauro, ahí va a desaparecer, eso iba a decir que cuando cliqueara salía. Ahí todas pueden ver ya el PowerPoint. Sí. Bueno, entonces empiezo a exponer. Perfecto. Voy a presentar mi tesis, Plantando mandioca, el conocimiento técnico de los pequeños productores agrícolas operativizados en la provincia de Misiones. Bueno, primero, la organización de la defensa va a ser, en primera instancia, presentar muy brevemente la estructura de la tesis, luego, intentar dar un panorama para contextualizar el cultivo de mandioca en Misiones, también muy breve, y por último, voy a hacer una caracterización de los actores locales de la producción de mandioca, integrándolo con algunas reflexiones y también con material fotográfico que fui desarrollando durante mi trabajo de campo y por una cuestión, más que nada de espacio, no puse, pero me gustaría compartir ahora. La estructura de la tesis, tenemos el capítulo 1, que es la introducción y presentación del problema. Analizar las prácticas cotidianas, o sea, lo que me propuse es analizar las prácticas cotidianas de construcción de conocimiento sobre el cultivo de mandioca, atendiendo a la relación entre productores y técnicos de organismos técnicos, y de organismos públicos y académicos. La hipótesis es que las prácticas cotidianas se insertan en procesos sociotécnicos que orientan el quehacer de los productores, en donde interaccionan conocimientos científico-técnicos y conocimientos prácticos. La idea es discutir modelos top-down y relativistas, o sea, los modelos top-down que separan un campo de creación de conocimientos moderno que se opone al tradicional, en donde, el conocimiento comprobado y validado es el moderno y debería dirigirse unidireccionalmente hacia el tradicional para reemplazarlo. Y por otro lado también discutir los modelos relativistas que ven o plantean, digamos, un mundo rural en armonía con la naturaleza y que debe mantenerse intacto. Y la tesis que defiendo es que las disposiciones de, en este caso el INTA, son tomadas por los productores como referencias, pero no hay, digamos, una reproducción estática y una reproducción estricta, sino que hay una apropiación que es matizada mediante la experiencia de los plantadores con el cultivo y de otros plantadores locales. Bueno, en el capítulo 2 es donde desarrollo el marco teórico, tomo aportes de la antropología de la educación. La antropología de la educación me permite problematizar las relaciones sociales en la producción de mandioca y dar un lugar preponderante, relevante a los sujetos en la construcción de conocimiento. También tomo aportes de la antropología de la técnica
la antropología de la técnica me permite problematizar la toma de decisiones técnicas por parte de los productores en el marco de programas estatales, programas de financiamiento estatal aplicados a la producción de mandioca. Y un último eje de marco teórico que es sobre estructura productiva agrícola, políticas públicas e interconexiones globales. Bueno, esto me permite contextualizar en un contexto más global las transformaciones locales en el cultivo de mandioca y, bueno, problematizar a partir de textos de política pública cómo se aplican los programas de financiamiento estatal en el cultivo de mandioca. Bueno, aproximación metodológica del estudio, enfoque etnográfico. Bueno, obviamente la idea es registrar y analizar la cotidianidad y la familiaridad de los sujetos con los que trabajé, de la producción de mandioca, y para esto privilegié la observación participante, realización de entrevistas abiertas, conversaciones informales, haciendo, bueno, registros escritos y audiovisuales para enriquecer mi análisis. En el capítulo 3 realicé el estado de la cuestión sobre, bueno, estructura social agraria y el cultivo de mandioca en Misiones, que es uno de los ejes. Bueno, la estructura social agraria me interesó más que nada focalizar en cómo se fue desarrollando la estructura social agraria, dando preponderancia al rol tan significativo que tiene en los principales cultivos y en la economía misionera la pequeña explotación agropecuaria, y ver cómo se fue estructurando, ¿no? A partir de políticas desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX principalmente, en donde, bueno, se parcelaron las tierras entre 25 y 100 hectáreas, y, bueno, hubo una política de planificación orientada, digamos, a la agricultura familiar. Como, bueno, se pasó de una economía más bien extractiva, de yerba y madera del monte nativo, a ya en la década de 1930, más ya la producción de cultivos perennes y anuales, y bueno, y cómo se fue desarrollando eso históricamente, y cómo se fue relacionando también, bueno, con otras producciones, como la industria maderera, cuando se fue intensificando y demás, y cómo la mandioca cumplió un rol más marginal en comparación a otros de los cultivos. Bueno, otro eje, que focalicé la circulación de conocimientos agrícolas en Misiones en relación con los organismos técnicos. Bueno, acá cité algunos artículos que escribimos nosotros en el equipo, donde en procesos de incorporación tecnológica con productores de mandioca, analizamos su relación con organismos técnicos y académicos. Y además también cité algunos trabajos en la producción de tabaco en Misiones, en donde diferentes agentes de la agroindustria hacen digamos, una representación o cómo representan a los productores y, bueno, diferentes formas de apropiación por parte de los productores de las disposiciones de estos organismos. Bueno, capítulo 4, hice una presentación de los actores locales de mandioca en una escala global, o sea, primero la Cooperativa Agrícola Ganadera Gobernador Roca, donde realicé mi trabajo de campo, que, bueno, funciona desde el 2005, en primera instancia comercializando la producción de yerba mate de los socios, y, bueno, la mandioca fue tomando cada vez más fuerza, al principio solo comercializándola, y ya a partir del año 2013 la producción de fresco fue tomando mucha fuerza, hasta, bueno, hasta el día de hoy que sigue creciendo. Y la relación entre los actores locales, perdón, me faltó hablar del INTA, que el INTA, bueno, viene trabajando también en mandioca desde ya la década del 60. Al principio se trabajaba la mandioca asociada con pino y con yerbales, y, bueno, después empezó a tener contacto con el CIAT de Colombia, Clayuca, que es un organismo de Colombia, de los organismos principales a nivel mundial que generan innovaciones técnicas respecto a mandioca, y ahí empezaron a cambiar algunas cuestiones ya dentro del INTA. Y, bueno, la relación entre la cooperativa y el INTA existe ya desde el inicio prácticamente de la cooperativa, e incluso ya varios productores venían haciendo ensayos en mandioca particularmente antes de la creación de la cooperativa con técnicos. Bueno, en el
capítulo 5, describo la cadena operatoria de la mandioca en Misiones en la fase de cultivo, manufactura y comercialización. O sea, la cadena operatoria es un concepto que tomé de Coupagé. Bueno, lo que me permite es no focalizar en el objeto técnico, digamos, sino en el proceso social en el que se inserta. Y me permitió estructurar ese capítulo, hacer una descripción de lo que yo observé, estructurando ese capítulo y de esa forma poder establecer relaciones con otros textos u otros autores. Bueno, una pequeña contextualización de la mandioca en Misiones. La mandioca está ampliamente difundida entre los agricultores familiares a partir de sus relaciones con los grupos Umbia. Estas relaciones existen entre grupos Umbia y europeos o criollos ya desde la instalación de las misiones jesuitas en el siglo XVII, y bueno, a partir de ahí se intensificaron los contactos y los conocimientos de mandioca fueron circulando y se fueron produciendo en este espacio interente. Actualmente el 50% de la producción es destinada al autoconsumo, es decir, en las propias chacras, los productores consumen la mandioca que producen, y también para animales que crían ahí. Un 25% es destinado a la comercialización en fresco, y el restante 25% a la industrialización, o sea, a la, digamos, a la producción de almidón. La zona principal del cultivo es, bueno, esta franja de 200 kilómetros que acompaña el trazado de la Ruta 12. La Ruta 12, bueno, como se ve acá en la imagen, conecta Posadas con Puerto Iguazú. Ahí están marcadas las localidades donde yo hice principalmente trabajo de campo para esta tesis. Yo puntualicé en la zona de Gobernador Roca, que es como la zona, digamos, fuerte y más significativa en la producción de fresco. En Santo Pipó, bueno, me vinculé a una agencia de extensión rural de Lima, mientras que en Monte Carlo me vinculé a una estación experimental. Bueno, ahora voy a describir, o voy a tomar algunas cuestiones de los actores locales en la producción de mandioca. En primera instancia, tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, con los lugares donde yo hice trabajo campo, que es la Estación Experimental Agropecuaria de Monte Carlo, como dije antes, y la Agencia de Extensión Rural de Santo Pipó. Así que ahora vamos a ver algunas cuestiones de la Estación Experimental Agropecuaria de Monte Carlo. Bueno, acá se da el desarrollo e incorporación de tecnología para el cultivo de mandioca. Acá tenemos una imagen del lugar físico. Acá trabajan actualmente ingenieros agrónomos, genetistas que investigan sobre mandioca, incorporan tecnología, están en permanente contacto con el CIAT, la yuca de Colombia, tienen hasta asesoramiento y contacto frecuente, y se encuentran en este momento haciendo ensayos evaluativos sobre 41 clones, que bueno, de los cuales prosperaron inicialmente 35, pero en principio eran 41 clones, de mandiocas de todo el mundo, que a partir de requerimientos de las cooperativas más capitalizadas que se dedican al almidón, se solicitaron al CIAT, y el CIAT envió, son clones de varias partes del mundo, de latitudes similares a la provincia de Misiones. Y bueno, y el INTA es el encargado de incorporar esta tecnología para que idealmente pueda ser utilizada por los productores. Bueno, ahí en la estación experimental está el laboratorio, que bueno, lo vemos en estas fotos. En este laboratorio se hacen los procesos que yo describí en la tesis. O sea, los investigadores pasan muchas horas acá trabajando. Bueno, como vemos, bueno, acá se ven fotos de los diferentes procesos. Hay un proceso de micropropagación, un proceso de enraizamiento, un proceso de rustificación, que es el último que se ve a la derecha, donde ya las plantas están en macetas. Y sí, los clones, o sea, las diferentes variedades, cuando los clones me refiero a las diferentes variedades, prosperan según lo esperado. En estas etapas, en el laboratorio, ya van al campo experimental, primero localizándose en lo que es el invernadero del campo experimental, y luego pasando ya directamente a la tierra, como vemos en las fotos. En la foto del medio están recientemente instaladas las plantas, y en las otras fotos que se ven ya tienen como un crecimiento muy cercano, digamos, a lo esperable, y ya
estarían en condiciones de ser difundidas y utilizadas. Bueno, algunas reflexiones sobre la experimental de Monte Carlo. Los ingenieros y genetistas constituyen un nexo con los espacios de producción de conocimiento globales. Bueno, como vimos, hay un permanente contacto con la yuca, con el CIAT, y diálogo, digamos. Y son, bueno, los que obviamente introducen tecnología desarrollada por estos organismos. Y se realizan adaptaciones locales en cuanto al clima. O sea, por ejemplo, el hecho mismo de utilizar invernaderos con lámparas de calor es una cuestión que aparece en el clima misionero, que el clima misionero impide que la planta se reproduzca por semilla. Entonces, como que el ciclo anual de la planta es cortado cuando viene el invierno, digamos, y viene la helada. Entonces, se hacen estos ensayos con lámparas de calor, ya que, bueno, los ensayos evaluativos que se hacen en el CIAT en Colombia se hacen en climas diferentes, en donde las plantas tienen las condiciones más propicias para poder desarrollarse y poder reproducirse a partir de semillas. También, bueno, otras adaptaciones se van haciendo en esos procesos, ya a partir de la rustificación y el pasaje a invernadero, el sustrato que contiene las macetas en donde están las pequeñas plantas, se le va incorporando cada vez más tierra misionera, que es muy particular. Las innovaciones técnicas que se adaptan a prácticas preexistentes. O sea, esto se ve, por ejemplo, cuando con el inicium de brometam, que es un iniciador radicular, cuando, bueno, uno de los investigadores, ante la falta de protocolo enviada por el CIAT, o sea, el CIAT les decía que tenía que usar ese iniciador, pero sin muchas indicaciones, probablemente debido a cuestiones de patentamiento, o quizás si el INTA o las cooperativas hubiesen estado dispuestas a pagar más, quizás hubiesen tenido mayor asesoramiento respecto a eso. Pero bueno, como uno de los productores había ayudado a su padre en la producción en el cultivo de orquídeas, tenía conocimiento del uso de este iniciador, entonces se hicieron ensayos evaluativos que previa, digamos. Entonces, bueno, obviamente hubo que hacer ciertos ensayos, surgieron algunos problemas, pero bueno, pudieron, digamos, utilizarlo posteriormente. Bueno, y también uno de ellos había trabajado en biofábrica, entonces tenía conocimiento también de lo que era la técnica de micropropagación. Entonces, bueno, fueron cuestiones que se fueron anclando con la experiencia previa de los productores. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de las agencias de extensión rural de Santo Pipo, a la Agencia de Extensión Rural de Santo Pipo. Bueno, este es el lugar físico en donde, bueno, funciona más bien la parte administrativa. En esta agencia, bueno, se organiza el asesoramiento técnico a pequeños productores diversificados y tiene lugar diariamente o casi diariamente la visita de técnicos a las chacras, donde directamente están los cultivos de los pequeños productores. Bueno, acá vemos imágenes de las chacras, bueno, se ve una plantación de mandioca, se ve un invernadero, cría de animales. Bueno, entonces, esto, lo que yo vi en mi trabajo de campo, obviamente el asesoramiento técnico va más allá de lo que yo voy a decir ahora, pero por lo que yo vi en mi trabajo de campo, cuando estuve acompañando a técnicos haciendo estas visitas, principalmente el asesoramiento técnico se focalizaba en estas cuestiones que voy a mencionar. Bueno, en el cultivo de mandioca, básicamente asesoramiento en las etapas de preparado del suelo, plantación y cosecha. También, bueno, en el manejo de plagas y enfermedades. Al igual, bueno, estas cuestiones también se ven en cultivos hortícolas de invernadero, que, bueno, principalmente son pimientos, lechuga, tomate, en donde, bueno, también se ven cuestiones relativas, obviamente, a la plantación y manejo de plagas y enfermedades, pero también el INTA provee de semillas a los productores. Bueno, después tenemos lo que sería la protección de vertientes de agua, que es algo en lo que el INTA últimamente se está focalizando mucho a través de sus técnicos en el asesoramiento, porque bueno, viene habiendo una serie de sequías importantes en los últimos años, entonces bueno, la idea de la protección de vertientes de agua es aprovechar el curso de agua, digamos, que no se desperdicie, digamos, aprovecharlo lo máximo posible y direccionar el curso de agua
de forma tal que se pueda aprovechar sin desperdiciarse. Bueno, reflexiones sobre los técnicos de la Agencia de Extensión Rural de Santo Pipo. Hay una interacción directa, cara a cara, con los productores, a diferencia quizás de lo que sucede en la experimental, en donde el diálogo se da más bien entre académicos. Hay cierta autonomía respecto a la estructura del INTA para focalizarse en cuestiones de mayor prioridad por parte de los técnicos, digamos. Los técnicos llegan a las chacras generalmente en el marco de algún proyecto determinado, quizás Pro Huerta, Cambio Rural, que son programas de financiamiento muy comunes, y quizás llegan, por ejemplo, para entregar semillas o para una cuestión muy puntual de asesoramiento, pero una vez que los técnicos están en las chacras, ellos van haciendo, a medida en función de lo que van viendo y van analizando, van haciendo un diagnóstico, también en diálogo, obviamente, con los productores, y van viendo, según su criterio, cuáles son las cuestiones en las que deben prestar mayor asesoramiento, digamos. O sea, como que puede variar. Formalmente quizás van a la chacra por una cosa, pero pueden ir variándola y quizás focalizarse en otras. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunas cuestiones de la cooperativa agrícola ganadera de Gobernador Roca, donde realicé gran parte de mi trabajo de campo. Cuestiones relativas al cultivo, a la fase de cultivo, y cuestiones relativas a la fase de manufactura y comercialización. Ahora vamos a empezar con la fase de cultivo, que se realiza en las chacras de los productores, como vemos acá en esta foto. Bueno, el tema de la conservación de la rama semilla, bueno, como yo describo en la tesis, la mandioca, bueno, mencioné anteriormente, la mandioca en Misiones, por las características climáticas, no se puede reproducir por semilla, sino que se utilizan estos esquejes o ramas semilla, que son segmentos del tallo de una planta que se plantan en la tierra y originan básicamente una réplica de la planta original a la que pertenecía el tallo, o sea, un clon de esa planta. Entonces, bueno, hay como formas diferentes de apropiación por parte de los productores de las recomendaciones que hace el INTA respecto a cómo confeccionar estas ramas semillas, como la que se ve a la derecha. Bueno, ahí se aprecian, por ejemplo, una de las cuestiones a tener en cuenta es la cantidad de yemas que tiene, que es lo que se ve ahí que sobresale del tallo, que las yemas son órganos donde hay una intensa división celular, entonces por ahí emerge el tallo de la planta, mientras que la raíz emerge por los extremos. Y bueno, y la cuestión de la conservación, ¿no? Que lo que yo he visto entre los socios de la cooperativa es que se utilizan, o sea, estas ramas se conservan en realidad porque pueden estar varios meses desde que se extraen hasta que se plantan. Entonces la forma de conservarla es protegerla de los rayos solares a través de palmeras o árboles o cualquier, por ejemplo, ahí hay un tejido plástico que es una media sombra y también hojas que básicamente la protegen de los rayos solares. Y también algo muy importante es que la rama tiene que estar en posición vertical en contacto con la tierra para no perder los niveles de humedad. Bueno, acá vemos una plantación en la chacra de un productor que básicamente tiene un mes, es una plantación muy reciente, por eso se ven muy chiquititas, no sé si llegan a verse las hojas, pero ahí se ven las hojas de la planta muy chiquititas. A mí me pareció interesante y lo relacioné al uso de herbicidas porque el productor que me permitió sacar estas fotos en su chacra, él hace como un uso que no es exactamente el que recomienda el INTA de herbicidas, o sea, es un uso más parcial, por decirlo de alguna manera. El INTA, por ejemplo, a veces recomienda el uso directo sobre la planta o el material de propagación. Por ejemplo, en el proceso anterior que vimos de conservación de rama semilla, muchas veces se aconseja rociar una solución de agua con algún compuesto químico que sirve de herbicida para conservarla, para evitar las enfermedades. Y este productor, al igual que otros, no hace eso, él dice que usa herbicidas, pero no en contacto con la planta. Entonces, él lo que hace es, realiza la plantación y a partir de que realiza la plantación hasta que la planta empieza a emerger, él aplica herbicidas
en la tierra, digamos, nunca en contacto con el material de propagación. Y me pareció interesante porque esa pequeña plantita que remarqué ahí, que se ve una pequeña hoja, ese sería como el límite que este productor encontraba para el uso de herbicidas, porque esa planta es muy pequeña, entonces todavía él considera que puede, si hasta ese momento no aplicó herbicidas y quiere aplicar, todavía considera que puede volver a tapar con tierra esa planta y aplicar el herbicida, pero nunca en contacto directo con la planta, con la hoja. Bueno, reflexiones sobre los socios de la cooperativa en sus chacras. El asesoramiento por parte del INTA en las etapas del preparado, plantación y cosecha existe y se da una apropiación situada e histórica que matiza la aplicación de esas disposiciones. Como ya vimos, matizada mediante la experiencia de los plantadores con el cultivo. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunas cuestiones de la fase de manufactura y comercialización, que tiene lugar en lo que sería el galpón de la cooperativa, que acá vemos el lugar físico. Bueno, me pareció interesante hablar en primera instancia de las lavadoras, de la trayectoria sociotécnica del proceso de lavado, digamos. Como vemos, hay dos lavadoras diferentes en esta foto, una primera lavadora que aparece en la foto a la izquierda y una segunda lavadora que también aparece una imagen en funcionamiento. En este caso, esta primera lavadora fue fabricada por socios que tenían conocimientos en mecánica automotriz y electricidad, aunque bueno, esta no tiene alimentación eléctrica, pero es una lavadora que en el uso, o sea, se copió de otras lavadoras que usaban otros productores, y en el uso fueron apareciendo ciertos problemas que requirieron ciertas soluciones, y es así como aparece la segunda lavadora. O sea, básicamente no llegaba a eliminar del todo la tierra y eso requería mucha mano de obra y producía un problema para los socios que trabajaban en esto. Entonces se confeccionó luego una segunda lavadora. Tanto esa lavadora como la peladora que vemos acá se insertan dentro del proceso de lavado, pelado, trozado y envasado de mandioca. Y bueno, ahí se ve una foto en donde está la lavadora más atrás y la peladora más adelante. Después una foto donde está la peladora sola. Esta peladora se compró en el mercado a un fabricante en Brasil, conocían de la existencia de este tipo de peladoras y fueron especialmente a buscar a ese fabricante y la compraron. Si bien es considerada eficiente por los productores en cuanto a su función de pelado, o sea, en cuanto al hecho de que produce raíces bastante uniformes y lo que ellos consideran presentable para ser envasadas y vendidas, tiene ciertos problemas, digamos, cuestiones en las que no es eficiente. Por ejemplo, ahí vemos en una de las imágenes los cajones de mandioca, así llegan a la cooperativa las mandiocas para ser procesadas durante el día, pero genera muchos rezagos, o sea, básicamente desechos. Esos rezagos representan entre el 30 y el 40% de esos cajones de mandioca, de la totalidad de mandioca, un 30 o 40% es un desecho. Entonces, bueno, en la cooperativa está la idea de poder aprovechar eso para realizar harina de mandioca, o sea, esos desechos potencialmente podrían utilizarse para hacer harina de mandioca, que la harina de mandioca serviría para fabricar alimento balanceado, que la cooperativa ya fabrica alimento balanceado para animales de granja, pero con materia prima que compra a otros productores, incluso en otras provincias. Bueno, podría reemplazarse parte de esos ingredientes por harina de mandioca. Entonces, bueno, hay un proyecto de financiamiento estatal en el que está nuestro equipo y también en diálogo, digamos, están la Facultad de Ingeniería, que se propone diseñar y financiar estas máquinas y bueno, estamos avanzando en eso para tener estas máquinas para completar el ciclo de manufactura. En la fase de comercialización, bueno, acá tenemos imágenes de lo que sería la comercialización para industria almidonera. Bueno, esto sería mandioca que no se procesa en la cooperativa, que el camión que se ve a la derecha pasa a recolectar chacra por chacra y después de cada chacra vuelve a la cooperativa para pesar
O sea, ahí está sobre la balanza, justamente en esa foto, que está a la entrada de la cooperativa. Entonces, ese camión recolecta, pesa la mandioca y se va viendo el aporte que cada socio va haciendo a esa totalidad de mandioca que se distribuye en establecimientos almidoneros de la zona. Bueno, como se puede ver, estas mandiocas son más grandes porque para la venta, para la industria, se utilizan mandiocas de hasta 2 años, básicamente para que contengan mayor proporción de almidón, y se puede ver cómo quizás la presentación no importa tanto, son mandiocas más grandes, no son uniformes, y no tienen la presentación de la mandioca para procesamiento para fresco. Bueno, acá tenemos imágenes de lo que es la comercialización para venta en fresco. Primero tenemos las bolsas que se utilizan para lo que más se vende en fresco, que es el envasado y refrigerado. Y después hay otro producto que se produce en menos cantidad, digamos, que lo que cambia en realidad es el envasado. Es más caro, pero bueno, permite una durabilidad mayor, y lo cual obviamente potencialmente serviría para vender en mercados más alejados, que es el envasado al vacío, que también es refrigerado. Bueno, y ahí vemos una imagen de una de las camionetas que se utilizan para la distribución a mercados locales. En este caso es la camioneta de uno de los socios. Bueno, reflexiones sobre los socios en la cooperativa. Hay una falta de asesoramiento por parte del INTA en las fases de manufactura y comercialización. Esto no significa que permanezcan ausentes los técnicos del INTA en estas fases, sino que cumplen un rol más bien de gestión o de administración, se encargan de conseguir financiamiento y demás. Y hay una inversión de roles en las comunidades de práctica. En este caso, cuando se trata de manufactura y comercialización, por ejemplo, cuando los productores van a ver máquinas para ellos mismos replicar, ellos cumplen el rol de experticia, digamos, de expertos. Y, por ejemplo, hay un diálogo que yo cito en la tesis, en donde uno de los técnicos del INTA comenta cómo él acompañó a la feria a los productores para que ellos vayan a ver las máquinas que querían replicar. Y los procesos técnicos se van definiendo a través del entrenamiento y la experticia en la realización de tareas. Bueno, esto se va viendo como en el uso mismo de las máquinas, también es donde van apareciendo los problemas, o sea, esta relación problema-solución. Esto se ve, por ejemplo, cuando yo menciono en la tesis que se incorporó una máquina de envasado al vacío, que se incorporó a través también de un proyecto de financiamiento estatal donde participó nuestro grupo. Y bueno, los productores no tenían, los socios no tenían experiencia con este tipo de tecnología, entonces fueron haciendo diferentes ensayos, por ejemplo, con los films que se utilizaban para envasar, en donde, bueno, probaron diferentes grosores, algunos se rompían, bueno, hasta que, bueno, fueron obteniendo los resultados esperados. Y bueno, también en ejemplos citados en esta exposición, como por ejemplo la lavadora, en donde, bueno, fueron en el uso surgiendo esos problemas que requerían, por ejemplo, el terminar de hacer el lavado a mano y demás. Así que bueno, esta fue la exposición, así que muchas gracias por leerme y por escucharme ahora. Bueno, terminada la exposición de Mauro, entonces le damos la palabra a las integrantes del jurado. No sé cuál de las dos va a empezar. Mauro, vos podés dejar de compartir pantalla, así se ven. Estoy intentando hacer eso. Justo. Y ahí está desapareciendo, ahí está. Ahí estoy. Ahí está, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, si quieren, puedo empezar. ¿Sí? ¿Arranco yo? Bueno. Bueno, en primer lugar, Mauro, felicitarte por el trabajo.
Me parece que, digamos, de alguna manera, para quienes venimos construyendo un campo de indagación en relación a las prácticas territorializadas que se proponen desde el complejo, digamos, del sistema de educación superior en Argentina, donde, bueno, obviamente incluyo al INTA y al INTI, me parece que tu tesis aporta, digamos, para poder pensar justamente las cuestiones en torno a los procesos de transferencia tecnológica. Después me parece que, digo, lo que vos buscás dar cuenta en tu trabajo y lo fuiste exponiendo, digamos, muy correctamente en la presentación, es justamente cómo los cooperativistas, ¿no? Los sujetos, digamos, cooperativizados en función de la producción de mandioca, en este caso, en la provincia de Misiones, se insertan en procesos sociotécnicos que orientan el desarrollo, ¿no? De las distintas esferas que vos bien marcabas, ¿no? De la producción, de la comercialización, de la instancia de la manufactura también. Y cómo interactúan ahí estos conocimientos prácticos y conocimientos técnicos, como vos señalás. Y los procesos de apropiación, digamos, yo hablaría, vos hablas de los procesos de apropiación de las propuestas técnicas, pero me parece que en tu tesis también vos vas dando cuenta de alguna manera cómo los técnicos también, digamos, se van apropiando de estos saberes prácticos de alguna manera, o cuando, como decís vos, los cooperativistas devienen, digamos, en expertos, sobre todo en la esfera de la comercialización. Entonces yo ahí hablaría de una mutua apropiación, ¿no? Me parece que el aporte central, digamos, de tu tesis, desde mi punto de vista, radica en cómo vos vas construyendo también el marco interpretativo, ¿no? A partir de, bueno, cuáles fueron en definitiva tus selecciones teórico-metodológicas. Ahí creo que hay una búsqueda por anudar categorías que provienen de diferentes vertientes y que, digo, vas generando un andamiaje conceptual muy potente, construido, bueno, en primer lugar por una perspectiva en torno a los sujetos en su experiencia cotidiana como sujetos reflexivos, cómo recuperás o traes la noción de comunidades de práctica organizadas en torno a la incorporación de tecnología y el desarrollo de procedimientos, y las relaciones cambiantes dentro de esa comunidad de prácticas, ¿no? No te quedás con esta idea de comunidad más estática, digamos, o idealizada, sino, digamos, cómo a partir de las relaciones intersubjetivas que se van sucediendo, digamos, son fuertemente cambiantes esas instancias. Después traes la noción de trayectoria sociotécnica, recuperando a Thomas y los estudios sociales de la técnica. Me parece que es un aporte, digamos, bien importante para recuperar desde la antropología. La noción de aprendizaje como proceso siempre situado, esto también me parece fundamental y muy en diálogo, digamos, con los propios procesos de construcción de conocimiento antropológico. La noción de cadena operatoria y que a vos te permite justamente en tu último capítulo hacer una descripción densa de todo el proceso, digamos, productivo y de las instancias de comercialización. Y la recuperación de Wolf en relación a la perspectiva de las interconexiones globales, ¿no? Entonces me parece que en su conjunto este andamiaje construido resulta muy coherente, también en relación a tu propósito de desnaturalizar estereotipos y superar el clásico análisis dicotómico que opone, digamos, saberes técnicos a saberes populares, campesinos, como referencias. Bueno, eso por un lado, en cuanto a los aportes para mí más importantes de la tesis. Después, bueno, en términos generales, por supuesto que está muy bien organizada, la lectura es clara, llevadera, las imágenes que usás son, digamos, muy pertinentes también para ilustrar, y el tratamiento que haces de los distintos fragmentos de entrevistas.
Y sí quería, digamos, señalar algunas cuestiones que me parece que en la medida en que vos vas a seguir justamente con esta investigación, o por lo menos entendí eso, digamos, que tu beca de alguna manera tiene que ver con profundizar este desarrollo, entonces sí quería plantearte algunas cuestiones que me parece, nada, como para tener en cuenta, ¿no? Nosotros desde Extensión, o por lo menos desde ese campo, digamos, de indagación que hemos ido también construyendo a partir de la gestión de una unidad de extensión universitaria, particularmente, digamos, en filosofía y letras, y sobre todo a partir de la experiencia del SIDAC, trabajamos mucho con la noción de intersectorialidad, que a mí me parece que podría ser de utilidad, o tendrías que revisar, digamos, la fertilidad en relación al proceso que vos analizás, porque, digo, me parece que hay un conjunto de actores, que la cooperativa, el INTA, pero también hay otras mediaciones, digamos. ¿Qué pasa con las jurisdicciones municipales, con la provincia, con quienes otorgan los créditos? Entonces, creo que por ahí la noción de intersectorialidad que digo, te puede ser de utilidad. Por otro lado, en relación a la cuestión, a cómo recuperás a Wolf, que digamos es muy pertinente, como lo señalaba antes, pero me parece que podrías trabajar como en una clave digamos, de correlación, ¿no? En el marco de los procesos de interconexión, qué correlaciones se suceden en estos marcos, en estos procesos de interconexión. Entonces ahí yo trabajaría un poco con los procesos de internacionalización del conocimiento e indagaría un poco en las producciones de Daniela Perrota y de Judith Naidorf, que por lo menos desde la carrera de educación, en filosofía y letras, y bueno, ahora por supuesto en las instancias de posgrado en las que están ellas, han avanzado, digamos, mucho en cómo se van dando esos procesos. Creo que va a ser un aporte, sobre todo en una clave de, digamos, esos procesos en Latinoamérica también, digamos, ¿no? Digo, esto que vos traías en relación a la agencia colombiana y bueno, los clones de mandioca. También, digo, me pareció, digo, volviendo a este marco de interpretación y el lugar desde donde vos partís para el análisis, me pareció, digamos, muy interesante porque no caes en el típico estudio, digamos, de las políticas de desarrollo, porque uno bien podría haber encarado este tema desde ahí, entonces me parece que pensarlo desde este lugar que vos planteás, digo, está habilitando justamente dar cuenta de los cruces, ¿no? Entre saberes, conocimientos, en la vida cotidiana de los procesos cooperativistas también que se van dando en Argentina. Así que, bueno, nada, esto lo vuelvo a rescatar. Y después creo que está, no sé, digo, justamente vos lo nombraste al final ahora en tu presentación, pero quizás si querés podés plantear un poco sobre eso en la devolución que nos hagas ahora, respecto de, digamos, tu lugar también de implicación en todo este trabajo, en el marco de un PDTS, y vos como investigadora ahí y aportando, digamos, concretamente a este proceso también de transferencia tecnológica. Esa reflexión no aparece, digamos, en tu tesis, ¿no? El nivel tuyo de implicación no está desarrollado. Me parece que es muy potente que, bueno, lo puedas indagar en tu tesis doctoral y si tenés algo reflexionado al respecto, bueno, bienvenido sea. Que lo puedas comentar, digamos, ahora cuando contestes, digamos, si es que querés hacerlo, ¿no? Y después lo último, que sí, también, y pensando para adelante, y tomarlo en clave de aporte,
vos en la página 47 y 48, y lo volvés a recuperar en las conclusiones, hablas de relaciones no económicas. Entonces, ahí yo ajustaría un poco el lápiz, ¿sí? Porque, digo, yo me preguntaba, bueno, digamos, ¿cuál sería el referente empírico de esas relaciones no económicas, ¿no? Y en tal caso, digo, se me ocurre que habría que distinguir entre relaciones mercantilizadas, es decir, digo, que hay una mercancía y dinero de por medio, de relaciones económicas, ¿no? Porque si las relaciones, en definitiva, digamos, se están refiriendo al ámbito de la reproducción, en algún punto también al ámbito de lo doméstico, digamos, en estos procesos que vos estás trabajando, son procesos económicos, ¿no? Entonces, no, me parece que ahí que hay que trabajar en mayor profundidad qué es esto de relaciones no económicas y por qué la definición por la negación. Yo entiendo lo de economía plural y me parece que hay que ir por ahí, pero como que ajustaría un poquito pensando a futuro en tu investigación en relación a este punto sobre todo. Bueno, felicitaciones por el trabajo, felicitaciones también a Ana por estar atrás, digamos, en un momento nos mandamos un mensaje, digamos, y efectivamente se nota la presencia de la directora en el desarrollo de la tesis, en la organización de la tesis y en la constancia para que la termines y puedas cerrar esta etapa. Así que bueno, muy bien, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. No sé si querés que Marcela también haga su evaluación y después contestás todo junto, Bueno, ¿te perfecto. parece? Sí, 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 sí. Bueno, ¿me escuchás? ¿Me escuchan bien ahí? ¿Sí? Sí, un poco bajito, pero se escucha, sí. Voy a acercar más el micrófono, ahí está. Bueno, buenas tardes. Me gustó mucho tu tesis y coincido también mucho con la devolución que te ha hecho recién Ivana. Para mí es una tesis que está bien estructurada, tiene un planteo coherente entre lo que es su problema y los objetivos y las hipótesis, y las conclusiones están bien elaboradas, o sea, son una síntesis de las ideas que estoy planteando en la tesis. Fuentes bibliográficas también son suficientes, aunque, bueno, destaco que incorporás producciones académicas de la Universidad Nacional de Misiones, no solo del campo de la antropología, sino también de la sociología, desde ya que siempre se puede, ¿no?, seguir ampliando eso y te va a orientar a nuevas preguntas también. Después quería también mencionar esto, tu vinculación a los proyectos de UBASI, de economía social y tu, como decís, reciente incorporación al PIC, que es lo que va a posibilitar este espacio, ¿no?, de discusión, de reflexión colectiva, del que ya te estás nutriendo. De hecho, esta tesis es resultado de eso, ¿no? Y recuperás varias entrevistas que se han realizado en ese marco de investigación del UBASI, ¿no? Además, quiero destacar la metodología. Cuando vos ponés que en el campo fuiste un poco un aprendiz eventual, ¿no? Porque lo que sucedía ahí no todo se verbalizaba, ¿no? Como que había, o que estaba escasamente verbalizado, y bueno, tuviste esa capacidad para escuchar en qué lenguaje se estaba usando ahí, ¿no? Para poder conocer lo que te interesaba sobre el trabajo y los trabajadores. Me pareció. Bueno, lo que voy a hacer ahora son algunos señalamientos de cuestiones que a mí me generaron interrogantes. No son para que los contestes todos ahora, porque entiendo que esto es parte de un proceso en el que estás. Pero sí, bueno, para tenerlas presentes, me parece, ¿no? Esta tesis que vos estás presentando basa en las prácticas de estos productores cooperativizados, ¿no?, que se insertan, como bien dijiste, en estos procesos sociotécnicos y, ¿no?, y que van orientando su quehacer, ¿no?, en esta interacción entre los conocimientos de las prácticos y conocimientos científico-técnicos. Y remarcás justamente cómo estos conocimientos se van matizando mediante las experiencias que tienen estos productores en sus propias chacras. Y ahí me preguntaba, esas experiencias, tanto individuales como colectivas, que se generan, me preguntaba por
las tradiciones asociativas de estos productores, ¿no? Están congregados a partir del año 2005, como vos decís, en una cooperativa. Pero decía, bueno, ¿de qué otras experiencias y trayectorias están viniendo? Teniendo en cuenta la historia de cooperativismo que tiene la región del NEA y la provincia de Misiones particularmente, ¿no? Y todo lo que eso ha implicado, digamos, o sea, tienen una larga trayectoria de constitución, un movimiento cooperativista que no se ha disuelto durante el proceso, durante la dictadura militar, pero que sí ha decaído y que repunta en los primeros años del presente siglo, y es ahí donde se inscribe donde surge esta cooperativa, ¿no? Entonces ahí decía, bueno, me parece que resultaría relevante indagar en esa convergencia entre trayectorias y tradiciones, que de hecho está presente en tu marco teórico. Vos lo mencionás a través de los estudios de Fernández Álvarez, ¿no? Sin embargo, bueno, me parece que no llega a tener como gran dimensión en el desarrollo después de tu tesis. Bueno, en síntesis, lo que ahí me pregunto es, estos productores, ¿de qué otras experiencias cooperativistas vienen y cómo esas trayectorias están influyendo y operando en esas formas de pensamiento y prácticas que están orientando? Después, otra categoría que también utilizás, que ahí me ha generado algunos interrogantes, es sobre producción agrícola familiar, ¿no? Los plantadores de mandioca, estos productores en contextos de producción agrícola familiar. Entonces me preguntaba, bueno, ¿cómo están compuestas estas unidades familiares en principio? ¿Cómo se organiza el trabajo al interior de esas unidades? ¿En base a qué operan la división del trabajo? ¿Y cómo actúa el género? ¿Y cómo actúa otra categoría, la categoría de edad, la etaria, ¿no? En estas dinámicas de producción agrícola familiar? De hecho, por estas dos categorías me he preguntado a lo largo de toda la tesis. Puntualmente decía, bueno, el trabajo de las mujeres en estas diferentes etapas, en la etapa que bien vas desarrollando, ¿no? La del cultivo, la del procesamiento y la de la comercialización. Bueno, ¿qué rol juegan las mujeres, las hijas y los hijos de estos productores? Y cómo pensás estas dimensiones generacional en la construcción, bueno, de esos conocimientos. Yo creo que incorporar esas categorías a tu análisis me parece que te va, en principio, a posibilitar empezar a ver este colectivo que vos definís como productores, creo que te va a posibilitar empezar a ver algunas tensiones, contradicciones, resistencias, disputas que se pueden producir al interior, ¿no? Entre estos actores sociales, ¿no? Por otro lado, pensar también, estás indagando en la construcción del conocimiento, cómo el conocimiento, digamos, o sea, se construye, digamos, en esos cruces de saberes, en esas experiencias. Y también, bueno, otra cuestión que me parece interesante es preguntar cómo se distribuye al interior de ese colectivo productores ese conocimiento, ¿sí? Las diferenciaciones aparecen para mí de manera mucho más clara al leerte cuando hablas de otros actores sociales que son los que producen este conocimiento científico-técnico, ¿no? Cuando hablamos de los actores sociales, INTA, ya sea, digamos, los que trabajan en las estaciones experimentales, que son los genetistas y los ingenieros, como acabas de decir nuevamente, o los técnicos que trabajan en las unidades de extensión, ¿no? Y bueno, ya te lo ha dicho Ivana, ¿no? Pero interesante esta recuperación que haces de Wolf y de acá, digamos, cuando desarrollas esta parte de lo que es el trabajo que realizan en las estaciones experimentales, esta vinculación, digamos, o sea, de lo local con lo global y cómo esa apropiación, digamos, de conocimientos también se va dando a través de toda esta mediatización, o sea, cómo le llega a los técnicos. Pero bueno, digo, ahí me parece que hay, con más claridad, podés identificar ciertas tensiones que hay y disputas también de conocimientos entre o sea, este mundo, digamos, más que produce conocimiento científico-técnico y entre ellos y los técnicos, ¿no? Cuando hay ciertas
fricciones con respecto a lo que cada uno considera lo que es óptimo, como bien lo detallas en la tesis, ¿no? Las recomendaciones de los técnicos es que lo óptimo es que la rama tenga tantas yemas, entonces, y ahí hay como, bueno, o sea, de alguna manera una contestación a ese conocimiento. Bueno, no, pero poniendo con menos yemas también sale, también la planta aprende, ¿no? También va a andar. O sobre lo que consideran en qué momento ya no conviene, bueno, no me acuerdo qué es lo que es, si cosecharla o plantarla o qué, porque después la mandioca no cocina para los técnicos y tarda mucho, y los productores dicen, no, cocina más lento, ¿no? Pero la verdad es que cocina. Entonces, ahí vas identificando cómo de alguna manera están entrando en contradicciones, se están disputando determinados saberes, ¿no? O sea, disputando en el sentido de qué es lo que después se lleva a la práctica, ¿no? Sin embargo, creo que, o entiendo que esto no lo terminás de identificar al interior de los productores. Ahí parece que el conocimiento fuera mucho más homogéneo, ¿no? O al menos, no sé, no está especificado tal vez en la tesis, ¿no? En estas diferenciaciones que deben darse al interior también de los productores, ¿no? Las tensiones, las conflictividades, creo que faltaría indagar sobre, que está, como te dije anteriormente, está más claramente situado en la relación de los sujetos externos, INTA, para ponerlo en un genérico, con los productores, pero no al interior de los productores. Como bien sostenés, el dinamismo de las jerarquías al interior de las comunidades de práctica está vinculado directamente al dominio de determinados conocimientos, ¿no? Específicos, experticias. Entonces la pregunta es, bueno, ¿de qué manera eso está sucediendo entre los productores, ¿no? ¿Quiénes participan en esa producción, en esa legitimación y distribución de conocimientos? Que no se está dando en términos igualitarios, ¿no? O sea, productores son heterogéneos también, hay posiciones diferenciales que muy bien las vas marcando, desde cuando decís, o sea, ¿qué utilizan para abrir los surcos? Está el que utiliza un tractor, el que utiliza animales, no recuerdo ahora cómo eran, bueno, animales, y el que abre el surco con azada. Bueno, ahí hay una diferenciación en técnicas que implica también una diferenciación en capitalizaciones, ¿no? Que pueden tener esos productores. No todos tienen las mismas relaciones con los técnicos, algunos vienen de relaciones previas a la constitución de la cooperativa, como bien nombrás, ¿no? Hay socios que tienen la posibilidad, están manejando un capital diferencial de información también, ¿no? Los que pueden viajar y tomar conocimientos en estas ferias y replicar una máquina, ¿no? Entonces digo, después también marcás, o sea, hay técnicos que pueden realizar determinadas actividades porque tienen conocimiento de mecánica automotriz, de electricidad o conocen algo de gestión comercial. Bueno, hay una serie de diferenciaciones que las estás marcando continuamente en el desarrollo de la tesis, pero no las problematizás. Entonces parece que las tensiones y los conflictos y ciertas disputas por los conocimientos están sucediendo en otra arena, pero no en el interior de los productores. Entonces me parece que, bueno, que además si eso también lo pensás en otras intersecciones de género y de edad, creo que se puede observar de una manera un poco más compleja ese tejido interno, ¿no? Cómo, quiénes participan, de qué manera en esta producción de conocimientos, legitimación y distribución de conocimientos. Y después, en la fase de comercialización, también volvés a decir, bueno, ahí no hay una transferencia de parte del INTA, una formalidad, ¿no? Se aprende a hacer, ¿no? En esta etapa, ¿no? O sea, los socios van de alguna manera aprendiendo cómo, van ensayando también la parte de la manufactura y van aprendiendo cómo distribuir y cómo comercializar. Y tienen como bien lo decís, tienen un poco sus ideas y sus supuestos de lo que quiere un mercado y sobre todo lo que quiere un mercado consumidor de las grandes ciudades como Buenos Aires, ¿no?
Entonces, ahí empiezan a manejar, bueno, una serie de ideas como lo que quieren esos consumidores es algo práctico, algo fácil de manipular, algo ya preparado para la cocción, como lo decís, y que los que solo estarían interesados en la mandioca ya fresco pero con tierra, ¿no? Serían los paraguayos y pioneros que viven en Buenos Aires, pero el resto no quisiera tener contacto con la tierra. Bueno, son los supuestos que están manejando. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué indicadores de alguna manera están registrando y te comentan que son los que estarían orientando estas ideas? ¿Sí? Y acá me pregunto en el tema de, justamente, que es un aprender a hacer, en el tema de la divulgación y la promoción de los productos, si observaste algún interés, inquietud por la divulgación a través de Internet, de las redes sociales, y si eso está pasando, ¿cómo entra acá la participación de hijos e hijas? ¿Por qué lo estoy pensando? Digo, porque probablemente tengan otra disposición para el uso de determinadas tecnologías, ¿no? En relación a sus mayores, y esto tiene que ver con que, bueno, el sistema educativo nacional, las TIC, digamos, empezaron, no son las tecnologías de información y educación, obviamente en diferentes grados, pero ya se han incorporado hace mucho a la educación. Entonces digo, bueno, estos hijos e hijas probablemente están manejando otro conocimiento. Entonces, ¿esto cómo entra? ¿Qué posibilidades hay? ¿Cómo están interactuando? Digo, esto para ir complejizando esta idea de los conocimientos que se están produciendo en este diálogo solo entre productores, como un genérico bastante uniforme, con los técnicos y científicos del INTA. Digo, bueno, hacia el interior hay un montón de factores que vos vas mencionando en la tesis que me parece que son bien interesantes por ir profundizarlo, para ir problematizando esta cuestión de que el conocimiento se produce siempre también en tensión, en disputas, hay distribución desigual de esto. Bueno, ahí podés recuperar, yo pienso más eh, desde trabajo, ¿no? Que tiene que ver justamente con la antropología del trabajo, ¿no? Pero bueno. Y después dos comentarios finales que uno me generó cierta curiosidad, así que es una pregunta de curiosidad nada más. Esta asociación entre la demanda de mandioca y choclo en Misiones asociada a las festividades, que marcas asociadas a la Navidad y al Año Nuevo, ¿no? Porque me preguntaba si esta asociación tiene que ver con tradiciones culinarias y cuáles serían y quiénes, porque lo pone también como tema. Bueno, y desde ya reitero un poco lo que te ha sacado Ivana, que me parece súper relevante indagar en estos conocimientos que se están produciendo también en este quehacer, sobre todo que lo identificas más en la parte de manufactura, entre la interacción que se da las universidades a través de los proyectos de investigación en los que vos estás participando con los productores, ¿no? Entonces, bueno, cómo esa interacción y esa, digamos, comunicación de saberes está también de alguna manera, o sea, cómo se están apropiando y reapropiando de esos saberes que se están produciendo así en este diálogo, ¿no? Bueno, también me pareció interesante el trabajo porque creo que hay una vacancia, como lo decís en algún momento, de este conocimiento que se está haciendo en esta entre estos tipos de investigación a los que pertenencia de universidades en los que vos estás participando y los productores. Bueno, nada, espero que esto sirva, contribuya positivamente, digamos, en la continuidad de este proceso tuyo de investigación, que de hecho creo que será un proceso muy fructífero porque, bueno, porque has logrado, digamos, primero porque tenés una capacidad reflexiva para el trabajo etnográfico que es muy importante, y además porque contás el apoyo, el acompañamiento de tu directora, de estar integrado al
al proyecto UBASI de ella, además de estar también en un PIC que mencionás, tesis. Entonces creo que, bueno, que esta tesis es el mejor ejemplo para reafirmar justamente que la producción de conocimientos se da, ¿no?, en trabajo colectivo. Me gustaría, si podés, hacer o pensar al menos en esto que te comenté de incorporar incorporarías estas categorías etarias y de género, ¿no? ¿Qué considerás que podría estar aportando en esta investigación? De hecho, en tu registro fotográfico me llamó mucho la atención que en la parte donde ya estás en la etapa de manufactura, aparece una fotografía que parecería ser, podría, casi estoy segura, que es una mujer que está como muy tapada, porque no está en primer plano, pero además está muy tapada por un primer plano que es un trabajador, ¿no? Entonces decía, bueno, es el sujeto que ahí me parece que hay que, a mí me interesaría, ¿no?, escuchar alguna reflexión en relación. Bueno, nada más. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias. Mauro, sí. Bueno, voy viendo, me dijeron un montón de cosas que son aportes valiosísimos, sobre todo considerando que bueno, mi intención obviamente es seguir con esta investigación y estas cuestiones y profundizarlas, así que muchísimas gracias por eso y sí, lo voy a tener en cuenta definitivamente. Bueno, acá noté algunas cosas de las que me dijeron. Bueno, Iván me decía de plantear más sobre mi lugar de implicancia como investigador. Eso, bueno, fue como un proceso que se fue dando de una manera particular, porque yo como que al principio, bueno, había formulado en realidad un proyecto para trabajar con productores tabacaleros, después con Ana lo definimos para trabajar con mandioqueros, entonces es como que yo primero, antes de ir al campo, hice como muchas lecturas de estructura social agraria de Misiones, y fui yendo, entonces es como fui yendo al campo o escuché o vi entrevistas que había hecho Ana también en Misiones, entonces es como que de alguna manera yo como me fui empapando de todo eso o incluso hasta participando en algunos proyectos sin todavía haber ido quizás viéndolo más también desde un punto de vista teórico, quizás y como que la mayor implicancia empezó más cuando empecé a ir y me fui relacionando con la gente de allá. Y entonces quizás lo que se refleja ahí en la tesis es más bien el proceso previo, porque yo al mismo tiempo que iba transitando ese proceso de ir acercándome de alguna manera a la producción de mandioca en Misiones, es como que iba también escribiendo cosas para la tesis, entonces quizás también se refleja mucho de ese momento previo mío antes de empezar a hacer trabajo de campo. Bueno, y obviamente después lo fui enriqueciendo, pero sí, quizás me falte un poco hablar de esa implicación que fue, digamos, intensificándose a medida que fui tomando contacto con el campo. Así que sí, ese es uno de los puntos que podría seguir trabajando. Sí, también lo de las relaciones no económicas que me mencionabas, en algún lado también. Bueno, también Marcela creo que me mencionó. Bueno, la cuestión de los agricultores familiares, las trayectorias de vida también. Sí, son cuestiones que yo quizás menciono porque hacen al contexto y están y son parte de algunas, por ejemplo, lo de la agricultura familiar, son parte del contexto etnográfico. Entonces yo recupero y menciono, pero sí, sin duda son cuestiones en las que quizás me falta profundizar en términos bibliográficos y también quizás trabajo de campo, y hay ciertos límites que también tiene mi trabajo de campo, si bien yo, bueno, hice jornadas bastante intensas en los 4 viajes que hice a Misiones, pero bueno, sí, hay ciertas cuestiones como esas que las mencioné porque hacen a la cuestión y sin duda vendría muy bien seguir trabajándolas y meterse de lleno en eso.
Y sí, como perspectiva a futuro, la verdad que sí, que es cuestiones que hay que trabajar. Bueno, como también el rol de las mujeres, no había pensado la cuestión etaria quizás, pero sí, sin duda, también sería un aporte muy bueno porque obviamente que estas cuestiones suceden al interior de las chacras y siendo un colectivo heterogéneo el de los productores, como bien marcó Marcela, son cuestiones que podría seguir indagando, que hasta el momento me faltó hacerlo. Es cierto que, no sé si está Marcela ahora, porque yo no la veo, pero es cierto que hay Sí, sí, mujeres pero que no sé qué pasó participan con del mi cámara. proceso. Ah, ok. Que participan del proceso productivo de manufactura ahí en la cooperativa. Eh, Ellas muchas veces terminan el, el lavado y el pelado a mano. Tienen como esa función y obviamente hay cuestiones de género muy fuertes que están operando. eh, que sí, esto también lo vi y lo pensé y me gustaría sin duda seguir profundizando. Lo que pasa es que, bueno, obviamente por algunas limitaciones del trabajo de campo, cosas que no se me ocurrieron, eh, y más también con la intención de seguir investigando en esto, esas cosas sin duda van a ser trabajadas y van a ser profundizadas. Así que bueno, muchas gracias por los aportes. Mucho no tengo que agregar porque ya se lo dijeron todos ustedes y les agradezco mucho porque de verdad me sirve un montón. También las lecturas que me recomendaron. Y bueno, gracias. Bueno, ahora le damos la palabra entonces a la directora Ana Padauer para que termine esta primera etapa de la defensa de la tesis. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, agradecerles muchísimo al departamento y a los jurados por la buena predisposición y por la celeridad para que se pueda concretar la defensa en estos momentos tan complicados. Y de paso, digamos, agradecerles muchísimo las lecturas tan minuciosas que hicieron de la tesis, porque no solo fue rápido, sino que la leyeron súper en detalle y tengo anotadas muchísimas cosas que aportan al trabajo de Mauro, pero aportan a todo el equipo, porque creo que en la tesis se ve que el trabajo de él está muy articulado con un equipo más grande, que tiene este desafío, como planteaba Ivana, de hacer investigación muy articulada con las demandas que fueron surgiendo en nuestras investigaciones, que, bueno, en Misiones tienen como 10 años, pero en estos últimos años dieron un vuelco bastante importante. Entonces, Mauro, creo que la reflexión de Mauro está muy, muy vinculada con eso, ¿no? Y lo que él planteaba de su implicación tiene que ver con esa cuestión, porque él en su tesis hizo un recorte que tiene que ver con su proyecto inicial de reconstruir la vinculación entre los técnicos y los productores, y deliberadamente se vislumbra por toda la reconstrucción que él hace del proceso de manufactura, pero nuestro trabajo muy fuerte ahora tiene que ver con esos procesos de transformación de la materia prima, con estos proyectos en articulación sobre todo con la Facultad de Ingeniería y con el INTA, y con el Ministerio del Agro y la Producción de la provincia, que, como bien decía Ivana, con esta noción de intersectorialidad es un punto que nosotros tenemos poco trabajado todos en el equipo, o sea, lo damos como un hecho y para nosotros es muy importante cultivar ese vínculo, pero no lo hemos por ahí reflexionado mucho, ¿no? Me estoy haciendo muy largo, perdón, no quiero ocupar tiempo, y algunas de las cosas también que planteó Marcela me parece que son muy pertinentes para que las pensemos todos. Nosotros veníamos pensando en clave generacional sobre todo y algunas cuestiones de género para actividades agrícolas, pero cuando pasamos al mundo industrial medio que las dejamos entre paréntesis y tal vez sería bueno como recuperarlas. Y bueno, y otras cosas, me anoté un montón de comentarios, les súper agradezco, yo también me sumo a los agradecimientos de Mauro. Nos viene muy bien a todos. Y bueno, nada, solamente decir que estoy muy contenta que Mauro haya podido finalizar la tesis, este, que podamos seguir trabajando con estas
demandas o necesidades de los productores de un cultivo que es muy marginal incluso en la provincia, y que espero que él pueda seguir trabajando a futuro en el equipo, y porque realmente ha mostrado un muy buen vínculo con los productores y con los técnicos, mucha autonomía en ese vínculo. Los viajes que él ha hecho a Misiones, algunos fueron en equipo y otros fueron del solo, digamos, y por otro lado, a la vez, mucha capacidad de trabajar en equipo. Así que la verdad que estoy muy contenta y muy comprometida con la defensa también un poco por eso. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora cerramos esta primera etapa y el jurado, luego de que Mauro se retire del aula virtual, el jurado, las integrantes del jurado van a pasar a deliberar. Culinarias en Navidad en relación a la mandioca y el choclo. No es una cuestión que haya indagado demasiado, la verdad, pero bueno, como yo mencioné en la tesis, hay una mandioca que es la llamada mandioca nueva, que se saca antes de la mandioca como se consume en fresco normalmente. Entonces es una mandioca que es muy finita y para esa época, para la época de Navidad, Año Nuevo, se valora mucho poder preparar una comida con mandioca. Entonces es como que por eso impulsa ese mercado que hay de mandioca nueva, que en realidad, o sea, es una mandioca muy finita, algunos de hecho no les gusta mucho, o piensan que la pueden comer para un plato, para acompañar un plato, pero para otro no. Entonces, bueno, hay productores que se dedican específicamente a hacer esa mandioca, que es mucho más cara, pero los productores de la cooperativa con los que yo hablé no se dedican a hacer mandioca nueva, entonces ellos aprovechan y como hacen la rotación del suelo, para esa época venden el choclo como maíz, como hortaliza, digamos. El choclo que también es de tradición para esa época. Entonces se va dando como esa relación, digamos, entre la mandioca, el choclo y la Navidad y Año Nuevo. Eso es lo que yo sé. Bueno, entonces ahora sí, damos por Me retiro. esta primera etapa. Mauro sale del aula virtual y te vamos a avisar cuando esté listo el dictamen para que entres de nuevo. Luego de la deliberación de las integrantes del jurado, ahora con el dictamen ya firmado, la directora de la tesis, Ana Padauer, va a hacer lectura del dictamen para el acta. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, bueno. En Buenos Aires, el 26 de marzo de 2021 a las 15 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la tesis de Mauro Oliveri. La tesis está bien organizada y presenta coherencia entre objetivos, hipótesis, desarrollo y conclusiones, y cumple con los objetivos planteados y esperados para un trabajo de tesis de licenciatura. La investigación trata de las prácticas cotidianas de los productores de mandioca cooperativizados en la provincia de Misiones y cómo las mismas se insertan en procesos sociotécnicos que orientan un quehacer donde interactúan conocimientos prácticos y científico-técnicos. La tesis pone en movimiento distintas categorías: comunidades de práctica, trayectorias sociotécnicas, cadena operatoria y la noción de aprendizaje como proceso siempre situado, y desde ahí aporta al campo de indagación desde una perspectiva que vincula lo global y lo local. En la presentación oral se destaca la claridad respecto a la exposición de la organización y los aspectos centrales de la tesis, y respondió a las preguntas que le formularon las integrantes del jurado. Por todo ello, este jurado resuelve calificar la tesis con la nota 10. Felicitaciones. Felicitaciones, Mauro. Muchas gracias. Bueno, Felicitaciones, Mauro. felicitaciones, colegas. Exacto. Ya. Gracias, sí. Pues muchas gracias primero por leerme a todas, por sus aportes que son valiosísimos. O sea, estaba pensando recién mientras en toda la potencialidad de todo lo que me dijeron, todo lo que se puede seguir indagando y trabajando, así que nada, estoy súper contento y les agradezco de verdad por todo. Bueno, entonces Gracias al departamento también. Sí. ahora se cierra el acto de la defensa y empieza el momento de los festejos.